Adelante, doctor, lo escuchamos. Su Gracias. apertura. Empezaremos los alegatos de apertura en el inicio de este juicio oral público contradictorio por el delito de feminicidio, resaltando que hoy en día también existe el maltrato y violencia contra el varón. Y los temas de estereotipo y la violencia, venga de donde venga, tiene que ser materia de sanción, de represión y, como no, de análisis. Este es el caso que el día de hoy traemos, señor magistrado, que el señor Alejandro Fabricio Mackey, Millones Mackey, en el mes de agosto del año 2021, luego de sentir en carne propia no solamente el desprecio, el rechazo, el cambio, doctor, en su vida personal y familiar de pareja, por parte y de manera sistemática por la hoy occisa, agraviada, su esposa, en un estado de emoción violenta, terminó con la vida de su ex esposa. No es lo mismo, señor magistrado, que una persona sin ningún tipo de alteración en su conciencia pueda acabar, desconocer un bien jurídico de tanta importancia como la vida, pero tiene que, señor magistrado, analizarse y interpretarse por qué de esa acción. Y no es lo mismo, señor magistrado, que una persona con un coeficiente intelectual promedio o superior al promedio pueda motivarse o no pueda motivarse frente a las prohibiciones, y una persona como mi patrocinado, y ha quedado evidenciado, señor magistrado, que tiene un severo retardo mental, pues al usted preguntarle por hechos o datos tan básicos y esperando respuestas coherentes y lógicas, mi patrocinado no ha podido solventemente responderle y darle una respuesta. Y eso ha quedado acreditado al momento de su identificación y corroborado con la presencia de un menor con discapacidad mental, que es su último hijo. Le rogué, le supliqué, le lloré día tras noche, diciéndole que me iba a matar, pero ella decía que no, y no, y no. Y le dije, pues, ¿cuál es el motivo que no? Dame una razón, ¿por qué no? Yo cambio en 1 año y medio, y si va, no más, y va a volver a hacer lo mismo, tú por tu lado y yo por el mío. Al final de cuentas vamos a estar por nuestros hijos. Pero ella no quería, no, que yo vino en adelante mi suegra y le dije, suegra, yo no quería darme una oportunidad. Y ella dice, no, que no, y ahora está peor, está peor. Ahorita encuentro a mi señora totalmente ya diferente, porque dice que yo, y ella me ha dado un motivo ¿en qué sentido? No salía, que quería salir sola se va, nunca lo ha hecho, pero se va sola. Esta última parte nunca lo ha hecho, doctor. Se va a demostrar y va a servir para que ustedes marquen el análisis probatorio, que el hecho del 2 de agosto del año 2021 es un hecho aislado y que debe ser entendido y explicado qué es lo que pasó en la psiquis de mi patrocinado. Señor magistrado, más de 20 años viviendo juntos, el primer amor de su vida. La señora fue, en términos propios de mi patrocinado, su primer mujer, y él fue para ella su primer hombre. Puso todo su esmero, dedicación, la convirtió, la subió en un pedestal, la convirtió en su razón de vida, por la que luchó y luchó por mantener en su hogar. Y señor magistrado, lo que recibió antes del 2 de agosto del 2021 solamente fue rechazos, es más,
fue objeto de una largada de su domicilio, de su hogar conyugal. Y finalmente, como dice la fiscal, tienes razón, es cierto todo lo que tú piensas. ¿Qué piensa un enamorado? ¿Qué piensa una pareja de toda su vida respecto al comportamiento y a los afanes e intereses de su pareja de toda la vida? ¿Acaso es regular y normal que tu pareja de toda la vida se represente como una persona con una necesidad personal, social, distinta a lo que comúnmente enlaza a un hogar, un matrimonio? ¿Acaso un esposo espera en su esposa que la vida en común que decidieron tomar sea cambiada por cuestiones y con terceras personas, con actividades propias e individuales? No, definitivamente no. Y eso, señor magistrado, la suma de años en la que mi patrocinado vivió esperanzado, se desvivió por su hogar, por su esposa, para que en menos de una semana cambie la noche fría y finalmente en momentos que se salía para trabajar el día lunes 2 de agosto a las 5:30 de la mañana, en la que él mismo preparaba su desayuno para irse a trabajar como de costumbre, escuchara de su cónyuge: sí, lo que piensas es verdad y lárgate, aquí sobras. No justificamos la violencia, señor magistrado, definitivamente estamos en contra y consideramos que sí debe merecer y necesitar una sanción mi patrocinado. Por eso es que desde el primer momento en que se supo del hecho, lo entregamos, se presentó, declaró media hora, una hora después de sucedido el hecho. Ha confesado, señor magistrado, pero sí, señor magistrado, tiene que entenderse que en este caso se va a demostrar que el humillado, el afectado, el violentado era mi patrocinado y que producto de ese desamor, de esa desatención, de esa violencia contra un hombre, como aquí se deja sentado, él entró en una alteración grave de su conciencia, cobijada con su deficiencia mental, y finalmente terminó lesionando y producto de esas lesiones causó la muerte. En este punto, doctor, tienen que ustedes valorar que desde el momento mismo y los antecedentes y las circunstancias concomitantes en la que mi patrocinado empezó a apuñalar, él se encontraba conversando con la señora, tratando de definir ya y convencido de que la señora no quería nada más y tenía que irse. Es más, como de costumbre ya se había instalado en su vida, él mismo se atendía y se preparaba el desayuno para salir a trabajar. Es decir, no ha habido premonición o prevalimiento, o mi patrocinado ha hecho toda una puesta en escena para poder afectar el cuerpo, la salud y finalmente la vida de su difunta esposa. Más bien, esta circunstancia de evidente domesticidad comprueba pues que algo pasó en su interior de mi patrocinado. Y eso es lo que vamos a acreditar. Finalmente, doctor, también... Sí, con esto termino. Con esto termino, la defensa va a acreditar que entre la hora que se produjo el hecho hasta que finalmente la llevan al hospital con un buen equipamiento que es el Azarte en Trujillo, señor magistrado, las primeras atenciones que se dieron en Moche, siendo un hospital nivel 4, nivel 3, señor magistrado, no fueron las suficientes para conservar y sanar las heridas que se había provocado con la utilización de un cuchillo de cortar pan, doctor. No ha sido un puñal o un cuchillo carnicero, sino ha sido un cuchillo de cortar pan, porque él se encontraba cortando la naranja para preparar su desayuno. Entonces, la defensa postula, doctor, como alegato inicial, que este periodo de tiempo en que llegó la policía, el serenazgo, llegó la ambulancia, la llevaron al hospital, estuvo dentro del hospital de Moche. Hay omisión por parte de ese hospital, y así la defensa y la investigación lo solicitó, pero la fiscalía no indagó, que de haberse tomado las acciones inmediatas y urgentes, esa señora hubiera salvado la vida, porque las lesiones que estaban en ese momento no pusieron en riesgo. El riesgo de su vida se pone cuando es trasladada desde Moche a Trujillo. Doctor, hoy en día el ingreso a Trujillo se ha vuelto muy dificultoso. El día lunes, en la que todos los camiones
y los buses ingresan a la ciudad y obstaculizan el tráfico. Entrar a Trujillo por el óvalo Grau, entrar a la Avenida América y llegar finalmente a Lasarte es otro problema de tiempo que tiene que ser analizado, y van a llegar a la conclusión de que la muerte se produjo por una inadecuada atención promovida por las lesiones que le causó mi patrocinado. Y esto, doctor, rompe y nos trae a colación la jurisprudencia existente por la Corte Suprema, en la que incluso hay desvinculación, en el sentido de que cuando se prueba que el fallecimiento, en este caso las lesiones y la muerte promovida por las lesiones, no se puede comprobar que haya sido por su condición de género. Ese es el punto básico, doctor, que se sancione en el feminicidio, y en este caso vamos a probar que el resultado muerte no fue por las condiciones de género, sino por una mala atención médica, ya que las heridas cortantes no ponían en riesgo cuando se encontraba en Moche. Y para eso vendrá nuestro perito, doctor. Y finalmente la parte psicológica que se tiene que analizar, también vamos a postular la prueba pericial psicológica, ya que Fiscalía no lo ha hecho. En ese sentido, doctor, la defensa propone, no desconoce los hechos, no desconoce el fallecimiento. La defensa acepta que se ha producido la muerte, pero esta muerte es producto de las lesiones generadas por el corte con el cuchillo. Doctor, y que nuevamente. Sí, doctor. Estamos repitiendo. Sí, aceptamos. Sí, doctor, concluimos de que sí, se ha producido la lesión y vamos a demostrar las circunstancias que hemos detallado, señor magistrado. Pero solicitamos que se le imponga una pena, no por un delito de feminicidio, sino por un delito de lesiones seguidas de muerte, que se le acepte la confesión sincera como rebaja de pena